Bueno, hoy continuamos con nuestra unidad programática que son máquinas frigoríficas. Estos son prácticamente un proceso termodinámico que hace posible que a temperaturas menores se mantenga o reduzca, quite el calor de ese recinto llevando al ambiente. Y tiene justamente algunos pasos a realizar dentro de lo que viene a ser esa producción de frío o los componentes de una máquina frigorífica. Entre ellas, primeramente está el compresor que hace la compresión del refrigerante que circula dentro de todo el ciclo del proceso frigorífico. Posteriormente va a un condensador para poder cambiar de estado, para liberar el calor absorbido en el evaporador, y en el expansor hace prácticamente una reducción de presión prácticamente y temperatura para ingresar al evaporador y luego otra vez para absorber el calor del evaporador para bajar más la temperatura y posteriormente reiniciar todo el ciclo de nuevos. En esta parte, entonces esas partes principales de esta máquina frigorífica o instalación frigorífica, cámara frigorífica, se tiene el compresor, que comprime el refrigerante, un condensador para poder cambiar de estado, enfriar y posteriormente condensar otra vez, una válvula de expansión para poder hacer la regulación de ese refrigerante, el flujo, en este caso el fluido que es el refrigerante, y el evaporador también para absorber el calor de un ambiente o un lugar de baja temperatura. Entonces, el refrigerante en sí es la sustancia química que tiene la propiedad de servir como vehículo en el transporte de lo que vendría a ser el calor dentro de ese recinto. Y posterior a ella, entonces se puede absorber calor a esa temperatura ya baja y se libera en una temperatura superior. Es lo mismo que ocurre en los aire acondicionados, que quita del ambiente de la habitación una temperatura baja y va devolviendo en el exterior. Entre los tipos de refrigerantes, ahí tenemos el amoníaco, el anhídrido carbónico, el isobutano, el cloruro de etilo y los freones, que son los clorofluorcarbonados. Y tiene algunas condiciones estos refrigerantes. Entre ellos no deben ser explosivos ni inflamables al solo contacto con el aire, o sea que al liberarse por seguridad misma, tienen que tener una elevada temperatura crítica para facilitar justamente la condensación a temperatura ambiente. Se debe condensar ese refrigerante. Tiene que ser de volumen específico reducido, o sea que no es necesaria una cantidad gigantesca de lo que vendría a ser refrigerantes. Tienen que ser inocuos, o sea que no tienen que ser nocivos para la salud ni por olor desagradable. Entonces, a la fuga de eso se tiene que detectar, tiene que tener una estabilidad en lo que es la parte química por variaciones de presión y temperatura, porque va cambiando en el compresor, en el condensador, en la válvula de expansión, entonces tiene una variación de presión y temperatura que sube y baja. Y no debe ser tampoco corrosivo, o sea que no tiene que el refrigerante reaccionar con el metal por el cual está circulando y posteriormente entonces agujerear, ¿verdad? Corroer, como menciona. Y en la detección de fuga, como dijimos, en caso de fuga, el olor característico del refrigerante debe ser detectado fácilmente. Los puntos de ebullición, en este caso de la condensación, también debe ser bajo. Y el calor latente de la vaporización también debe ser alta en este caso. Como mencionamos, vemos un ejercicio relacionado a freones, que son los clorofluorcarbonados, que la nomenclatura primeramente se le denomina al primer número a los carbonos, a los segundos a los hidrógenos y posteriormente al flúor. Entonces se le denomina X, Y y Z también, ¿verdad? En donde también se resta primeramente si es que se tiene un diagrama, un esquema de estos freones, entonces se pueda utilizar esta nomenclatura.
En caso de que fuera un refrigerante netamente, por decir a una forma, ¿verdad? Entonces, para poder tener idea, vamos a escribir acá directamente. Si es que vamos a utilizar esta fórmula y nuestra fórmula dice que tiene carbono 3, ¿verdad? Tenemos un hidrógeno, o sea, un enlace más. Y si es que esto estaba prácticamente comenzando también con un hidrógeno mismo, y a ver, eh, se puede tener también arriba, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Vamos a moverle encima, ¿verdad? Hacemos un espacio, tenemos flúor, un poco tenemos más flúor encima del otro, y el último entonces podemos ponerle flúor también. Y debajo entonces vamos completando también, en este caso otra vez podemos ponerle hidrógeno, flúor, flúor, y por último vamos a ponerle cloro. ¿Sí? Entonces, si es que vamos a usar esta nomenclatura, vamos a utilizar que dice, los carbonos son menos 1 y tenemos 3 de carbono en nuestro gráfico. Y si vamos a restarle 1, entonces esto va a quedar igual a lo que vendría a ser 2 de carbono. Posteriormente, entonces, vamos a subirle un poquito más. Vamos a alzarle también a los freones. Tenemos así entonces. Posteriormente vamos a mirar qué dice la nomenclatura en este caso, ¿verdad? Vamos a bajarle a la nomenclatura y vamos a mirar acá primeramente a la X, a la Y y a la Z para tener una visualización de esto. Y vamos a agrandarle para que puedan ver también. Nos quedamos en lo que vendría a ser entonces carbono. Ahora tenemos hidrógeno, si vamos a contar son 3, 4 de hidrógeno, y la nomenclatura dice que se le suma 1, entonces quedarían 5 de hidrógeno. Y en el caso del flúor es la misma cantidad que muestra en este caso, que tenemos 5. 5 de flúor, entonces va a ser igual a 5 de flúor. Si es que esto vamos a nombrar, termina siendo un refrigerante de 255. Entonces, en este caso, esa sería la denominación según esta nomenclatura, ¿verdad? Entonces, para mirar aquí, los freones. Vamos a pintarle. Vamos a denominarle entonces fluorcarbonatos. Bueno. Posterior a esto, entonces podemos verificar también que si es que tenemos el esquema, la inversa sería entonces de los 255, entonces sería inverso nuestra nomenclatura. Entonces vamos a hacer al lado para poder entender también
si es que yo tengo este dato de R255, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo voy a hacer con ese dato? Entonces vamos a copiar un cuadro de texto para poder entender cómo hacer eso. Entonces, sí, acá yo tengo R255. ¿Cómo yo voy a poder esquematizar esto? Me pide gráfica. Entonces debería de salirme el mismo gráfico. Pero lo que yo voy a hacer en este caso es utilizar la nomenclatura, que el primero entonces es carbono, 2 de carbono. Si voy a usar eso, entonces como antes se restaba, le voy a sumar 1 y va a ser igual a 3 de carbono. Y posteriormente, si tengo 5 de hidrógeno, se le sumaba antes, ahora se le resta y va a quedar entonces en 4 de hidrógeno. Y como el flúor es similar, entonces 5 de flúor va a ser igual a 5 de flúor. Y termina siendo eso. Entonces dice acá que tenemos que tener 5 de flúor. Entonces vamos a graficar 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, acá era, yo dije 3 y acá realmente era 4. 4 y acá termina siendo 3 y acá termina siendo 3. No sé por qué conté 4. Acá es 3. Entonces acá va a ser 3 y acá va a ser 4. Y vamos a bajar entonces lo que viene a ser 4 de carbono. 1, 2, 3, 4. Para graficar. Entonces la parte superior va a tener 1, 2, 3, 4. Si es que vamos a utilizar así tal cual como está aquí, vamos a hacerle un espacio también para poder coincidir. Y acá va a empezar, entonces podría empezar con flúor para poder cumplir con los 5. Entonces ahí termina 1, 2, 3, 4 y acá comienza con el primero de hidrógeno. Hidrógeno tenemos 4. 1 y como vamos a hacer espacio va a ser 2, 3, 4. Como tenemos uno prácticamente un enlace suelta, entonces completamos con un cloro. Si es que no tenemos más flúor o hidrógeno. Entonces sería similar la imagen, ¿verdad? De acuerdo a la nomenclatura. Bueno, posterior a esto, entonces sabemos que en termodinámica hablamos de un gráfico de lo que vendría a ser la presión versus volumen, en donde este ciclo se llega a graficar primeramente la compresión, la admisión en sí, ¿verdad? La condensación del refrigerante, la expansión y la vuelta al vaporizador. Entonces eso sería prácticamente el trabajo del refrigerante dentro del diagrama de presión versus volumen y también temperatura y lo que vendría a ser la entropía. Esas variaciones de presión, volumen, temperatura y entropía se va viendo de acuerdo al comportamiento del refrigerante también. Y se habla también del ciclo inverso de Carnot, en donde también se estudia de forma diabática esa compresión, no hay pérdidas de calor, también se habla de una expansión adiabática y esto es prácticamente de lo que vendría a ser la máquina que vimos anteriormente, ¿verdad? De motores. En este set se le tiene que incluir trabajo para que se pueda realizar todo el trabajo. Y los tipos de reproducción de frío, como ya mencionamos, existen 3 tipos. Primeramente la de compresión,
la de absorción y el último por eyector, o sea que utiliza un eyector para poder hacer recorrer refrigerante dentro del mismo para poder hacerle trabajar o producir el frío necesario. Y como el amoníaco es prácticamente el más utilizado de los refrigerantes en los sistemas de producción de frío, es el que actualmente se siguen utilizando en todo lo que vendría a ser el rubro cárnico en sí también. Y también se podría utilizar otros tipos de refrigerantes más ecológicos de acuerdo a eso. Entonces se debería de hacer un cambio total de lo que es un sistema de producción de frío, ¿verdad? Entonces todo lo que conlleva sería entonces el cambio total. Los que son por salmuera, en este caso en el evaporador se sumerge en salmuera para poder tener un punto de condensación del agua donde está contenido la salmuera y mantenerla por mayor tiempo al refrigerante dentro de lo que es el evaporador para enfriarlo o quitar mayor calor dentro de la misma también. En la absorción no se tiene un condensador, sino más bien un sistema de absorbedor y separador en donde se va a hacer prácticamente la separación por calor y esto prácticamente por una diferencia de densidades entre la mezcla del agua y el amoníaco en el sistema de absorción. Entonces, al tratar de separarlos por calor, se va a ir subiendo primeramente los vapores de amoníaco y separándose en sí del agua para poder entrar posteriormente a lo que va a ser una condensación, en este caso, ¿verdad? De lo que es ese refrigerante que se utiliza bastante, que es el amoníaco. En los aire acondicionados también se utiliza un sistema de refrigeración similar, no a esa temperatura muy baja, sino que más bien tiene el objetivo de regular el ambiente, esa humedad que existe. Y limpia prácticamente, de acuerdo a una habitación bien limpia, entonces se va a trabajar mucho mejor, ¿verdad? Las máquinas en sí de aire acondicionado y ir cambiando esos filtros posteriormente. Esto fue descubierto hace casi prácticamente en la época de la revolución industrial, un poquito, fue Carrier, como dice su nombre también de muchas de las marcas de ese tipo de aire, que él vio una necesidad, una pregunta de cómo podría secar el aire, haciendo pasar agua también, ¿verdad? Que es la niebla en sí la que le molestaba en lo que vendría a ser una estación de trenes de Pittsburgh. Posteriormente, tiene el mismo sistema de funcionamiento con una máquina frigorífica. La diferencia acá, el fluido es nuestro ambiente, ¿verdad? En nuestra habitación prácticamente envuelve los serpentines donde están dentro de estos serpentines el refrigerante y al tener el contacto hace prácticamente un cambio de temperatura al aire que le toca y le da al ventilador una vuelta para que vuelva a la habitación prácticamente, pero a una temperatura más baja. Entonces, dentro de ese compresor sabemos que trabaja prácticamente el refrigerante de nuestro aire acondicionado y a través del sistema acá de el pistón en sí, ¿verdad? Lo va comprimiendo y licuando para poder cambiar de estado. Le lleva a lo que vendría a ser también a un evaporador, a un condensador primeramente, para poder cambiar el estado. Se mete a un sistema de válvula para ingresar directamente ya en el evaporador y se pueda hacer también lo que es ya ese cambio de temperatura. Se hace un buen control de humedad con los aire acondicionados. Sabemos que en época de mucha humedad, si metemos un aire acondicionado, prácticamente seca, ¿verdad? El ambiente. Este ciclo refrigerante interno que tiene estos sistemas de aire acondicionado
hace el mismo ciclo, ahora pasa primero por un compresor, luego por lo que es un condensador, una válvula de expansión para que inicie dentro del evaporador y vuelve a repetir todo el ciclo en sí. Tiene un sistema de ventilación el condensador, en este caso, para poder enfriar más rápido el refrigerante y dentro de lo que vendría a ser ya el evaporador aspira el aire interno, ¿verdad?, de la habitación, que lo dirige justamente a donde están los serpentines, donde circula el refrigerante dentro del evaporador para enfriar. Esto sabemos que si no se limpia los filtros, prácticamente llega a un punto en el cual decimos que no enfría, ¿verdad? Y la calidad del aire interna de la habitación se va poniendo más pesada, por así decirlo. Entonces se tiene que hacer ese mantenimiento regular para poder mejorar su funcionamiento en la máquina en sí y también para poder mejorar lo que vendría a ser ya el aire que se va utilizando. Y eso sería hoy. Para la siguiente hablamos de pilas, celdas y todo lo que conlleva justamente estos tipos de sistema de producción de frío en este caso. Cualquier duda, escriban y nos vemos.